porque Él perdonará en abundancia. La misericordia del Señor va de eternidad en eternidad, sí, su misericordia perdura para siempre. Yo soy el Señor que lleva a cabo la bondad, el juicio y la rectitud en la tierra, porque me deleito en estas cosas. No aflijo voluntariamente ni apeno a los hijos de los hombres, porque yo soy, el Padre de las misericordias y el Dios de todo consuelo. 38.2.2. 4.2 Dios es inherentemente bondadoso, compasivo por naturaleza y perpetuamente misericordioso. Nunca es necesario ejercer ninguna influencia sobre el Padre para suscitar su bondad. La necesidad de las criaturas es enteramente suficiente para asegurar todo el caudal de la tierna misericordia del Padre y de su gracia salvadora. Puesto que Dios lo sabe todo acerca de sus hijos, le resulta fácil perdonar. Cuanto mejor comprende el hombre a su prójimo, más fácil le resulta perdonarlo, e incluso amarlo. 38.3.2. 4.3 Solo el discernimiento de una sabiduría infinita permite a un Dios recto administrar la justicia y la misericordia al mismo tiempo y en cualquier situación dada del universo. El Padre Celestial nunca se siente desgarrado por actitudes conflictivas hacia sus hijos del universo. Dios nunca es víctima de antagonismos en su actitud. La omnisciencia de Dios dirige infaliblemente su libre albedrío en la elección de esa conducta universal que satisface de manera perfecta, simultánea y por igual las exigencias de todos sus atributos divinos y las cualidades infinitas de su naturaleza eterna. 38.4.2. 4.4 La misericordia es el fruto natural e inevitable de la bondad y del amor. La naturaleza bondadosa de un Padre amoroso no podría negar de ninguna manera el sabio ministerio de la misericordia a cada miembro de cada grupo de sus hijos del universo. La justicia eterna y la misericordia divina unidas constituyen lo que en la experiencia humana se llamaría equidad. 38.5.2. 4.5 La misericordia divina representa una técnica de equidad para ajustar los niveles de perfección y de imperfección del universo. La misericordia es la justicia de la supremacía adaptada a las situaciones de lo finito en evolución, la rectitud de la eternidad modificada para satisfacer los intereses superiores y el bienestar universal de los hijos del tiempo. La misericordia no es una violación de la justicia, sino más bien una interpretación comprensiva de las exigencias de la justicia suprema, tal como ésta es aplicada con equidad a los seres espirituales subordinados y a las criaturas materiales de los universos evolutivos. La misericordia es la justicia de la Trinidad del paraíso, aplicada con sabiduría y amor a las múltiples inteligencias de las creaciones del tiempo y del espacio, tal como esta justicia es formulada por la sabiduría divina y determinada por la mente omnisciente y el libre albedrío soberano del Padre Universal y de todos sus creadores asociados. 5. El amor de Dios. 38.6.2. 5.1 Dios es amor, por eso su única actitud personal hacia los asuntos del universo es siempre una reacción de afecto divino. El Padre nos ama lo suficiente como para concedernos su vida. Hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y envía su lluvia sobre los justos y los injustos. 39.1.2. 5.2 Es falso pensar que los sacrificios de sus hijos o la intercesión de sus criaturas subordinadas convenzan a Dios para que ame a sus hijos, porque el Padre mismo os ama. En respuesta a este afecto paternal, Dios envía a los maravillosos ajustadores para que residan en la mente de los hombres. El amor de Dios es universal, cualquiera que lo desee puede venir. Él querría que todos los hombres se salvaran por medio del conocimiento de la verdad. No desea que ninguno perezca. 39.2.2. 5.3 Los creadores son los primeros que intentan salvar al hombre de los resultados desastrosos de sus insensatas transgresiones de las leyes divinas. El amor de Dios es por naturaleza un afecto paternal, por eso a veces, nos castiga por nuestro propio bien, para que podamos compartir su santidad. Incluso durante vuestras pruebas más duras, recordad que, en todas nuestras aflicciones, está afligido con nosotros. 39.3.2. 5.4 Dios es divinamente bondadoso con los pecadores. Cuando los rebeldes vuelven a la rectitud, son recibidos con misericordia, porque nuestro Dios perdonará en abundancia. Yo soy aquel que borra vuestras transgresiones por mi propia complacencia, y no me acordaré de vuestros pecados. Mirad la clase de amor que el Padre nos ha otorgado para que nos llamen hijos de Dios. 39.4.2.
5.5 Después de todo, la prueba más grande de la bondad de Dios y la razón suprema para amarlo es el don interior del Padre, el ajustador que espera tan pacientemente la hora en que Él y vosotros seréis eternamente una sola cosa. Aunque no podáis encontrar a Dios por medio de la investigación, si os sometéis a las directrices del Espíritu interior, seréis guiados infaliblemente paso a paso, vida tras vida, de un universo a otro, y era tras era, hasta que os encontréis finalmente en la presencia de la personalidad paradisíaca del Padre Universal. 39.5.2 5.6 Cuán irrazonable es que no adoréis a Dios porque las limitaciones de la naturaleza humana y los obstáculos de vuestra creación material os impiden verlo. Entre vosotros y Dios hay una enorme distancia, de espacio físico, que hay que atravesar. Existe igualmente un gran abismo de diferencia espiritual que hay que colmar, pero a pesar de todo lo que os separa física y espiritualmente de la presencia personal de Dios en el paraíso, deteneos a reflexionar sobre el hecho solemne de que Dios vive dentro de vosotros, a su propia manera ya ha tendido un puente sobre el abismo. Ha enviado de sí mismo su Espíritu para que viva en vosotros y trabaje con vosotros mientras continuáis vuestra carrera eterna en el universo. 39.6.2 5.7 Encuentro fácil y agradable adorar a alguien que es tan grande, y que al mismo tiempo se dedica tan afectuosamente al ministerio de elevar a sus humildes criaturas. Amo de manera natural a alguien que es tan poderoso como para crear y controlar su creación, y que sin embargo es tan perfecto en su bondad y tan fiel en la benevolencia que nos cubre constantemente con su sombra. Creo que amaría a Dios de igual forma si no fuera tan grande ni tan poderoso, con tal que siga siendo tan bueno y misericordioso. Todos amamos más al Padre por su naturaleza que en reconocimiento de sus atributos asombrosos. 39.7.2 5.8 Cuando observo a los hijos creadores y a sus administradores subordinados luchando tan valientemente contra las múltiples dificultades del tiempo inherentes a la evolución de los universos del espacio, descubro que tengo un afecto grande y profundo por esos gobernantes menores de los universos. Después de todo, creo que todos nosotros, incluidos los mortales de los mundos, amamos al Padre Universal y a todos los demás seres divinos o humanos porque percibimos que esas personalidades nos aman verdaderamente. La experiencia de amar es en gran medida una respuesta directa a la experiencia de ser amado. Sabiendo que Dios me ama, debería continuar amándolo de manera suprema, aunque estuviera despojado de todos sus atributos de supremacía, ultimidad y absolutidad. 40.1.2 5.9 El amor del Padre nos sigue ahora y a lo largo del círculo sin fin de las eras eternas. Cuando meditéis sobre la naturaleza amorosa de Dios, solo hay una reacción razonable y natural de la personalidad. Amaréis a vuestro Hacedor cada vez más, tendréis por Dios un afecto análogo al que un niño siente por su padre terrestre, porque al igual que un padre real, un verdadero padre, ama a sus hijos, el Padre Universal ama a sus hijos e hijas creados y busca constantemente su bienestar. 40.2.2 5.10 Pero el amor de Dios es un afecto parental inteligente y previsor. El amor divino actúa en asociación unificada con la sabiduría divina y con todas las otras características infinitas de la naturaleza perfecta del Padre Universal. Dios es amor, pero el amor no es Dios. La mayor manifestación del amor divino por los seres mortales se puede observar en la concesión de los ajustadores del pensamiento, pero vuestra mayor revelación del amor del Padre se puede contemplar en la vida de donación de su Hijo Miguel cuando vivió en la tierra la vida espiritual ideal. El ajustador interior es el que individualiza el amor de Dios para cada alma humana. 40.3.2 5.11 A veces casi me apena verme obligado a describir el afecto divino del Padre Celestial por sus hijos del universo utilizando el símbolo verbal humano amor. Aunque este término conlleva el concepto más elevado que tiene el hombre sobre las relaciones humanas de respeto y de devoción, designa con tanta frecuencia tantas cosas de las relaciones humanas, que es completamente innoble y totalmente inadecuado que sean conocidas con una palabra que se utiliza también para indicar el afecto incomparable del Dios viviente por sus criaturas del universo. Es lamentable que no pueda utilizar un término exclusivo y celestial que pudiera transmitir a la mente del hombre la verdadera naturaleza y el significado exquisitamente hermoso del afecto divino del Padre paradisiaco. 40.4.2 5.12 Cuando el hombre pierde de vista el amor de un Dios personal, el reino de Dios se vuelve simplemente el reino del bien. A pesar de la unidad infinita de la naturaleza divina, el amor es la característica dominante de todas las relaciones personales de Dios con sus criaturas.
6. La bondad de Dios. 40.5, 2. 6.1 La belleza divina la podemos ver en el universo físico, la verdad eterna podemos discernirla en el mundo intelectual, pero la bondad de Dios se encuentra solamente en el mundo espiritual de la experiencia religiosa personal. La religión es, en su verdadera esencia, una fe mezclada de confianza en la bondad de Dios. En la filosofía, Dios podría ser grande y absoluto, e incluso de algún modo inteligente y personal, pero en la religión Dios ha de ser también moral, debe ser bueno. El hombre podría temer a un gran Dios, pero solo ama y tiene confianza en un Dios bueno. Esta bondad de Dios forma parte de la personalidad de Dios, y su plena revelación solo aparece en la experiencia religiosa personal de los hijos creyentes de Dios. 40.6, 2. 6.2 La religión implica que el mundo superior de naturaleza espiritual tiene conocimiento de las necesidades fundamentales del mundo humano, y responde a ellas. La religión evolutiva puede volverse ética, pero solo la religión revelada se vuelve verdadera y espiritualmente moral. El antiguo concepto de que Dios es una deidad dominada por una moralidad regia fue elevado por Jesús hasta el nivel afectuosamente conmovedor de la moralidad familiar íntima de la relación entre padres e hijos, no existiendo ninguna más tierna ni más hermosa en la experiencia de los mortales. 41.1, 2. 6.3 La abundancia de la bondad de Dios conduce al hombre equivocado al arrepentimiento. Todo don bueno y todo don perfecto proceden del Padre de las luces. Dios es bueno, es el refugio eterno del alma de los hombres. El Señor Dios es misericordioso y benevolente. Es paciente y abunda en bondad y en verdad. Probad y ved que el Señor es bueno. Bendito sea el hombre que confía en él. El Señor es bondadoso y está lleno de compasión. Es el Dios de la salvación. Cura los corazones destrozados y venda las heridas del alma. Es el benefactor todopoderoso del hombre. 41.2, 2. 6.4 Aunque el concepto de Dios como rey juez fomentó un nivel moral elevado y creó un pueblo respetuoso de la ley como grupo, dejaba al creyente individual en una triste posición de inseguridad respecto a su condición en el tiempo y en la eternidad. Los profetas hebreos más tardíos proclamaron que Dios era un padre para Israel. Jesús reveló a Dios como el Padre de cada ser humano. Todo el concepto humano de Dios está iluminado de manera trascendente por la vida de Jesús. El desinterés es inherente al amor parental. Dios no ama igual que un padre, sino como un padre. Él es el Padre paradisiaco de cada personalidad del universo. 41.3, 2. 6.5 La rectitud implica que Dios es la fuente de la ley moral del universo. La verdad muestra a Dios como revelador, como instructor. Pero el amor da afecto y lo desea ardientemente, busca una comunión comprensiva tal como la que existe entre padres e hijos. La rectitud puede ser el pensamiento divino, pero el amor es la actitud de un padre. La suposición errónea de que la rectitud de Dios era incompatible con el amor desinteresado del Padre Celestial presuponía una falta de unidad en la naturaleza de la deidad, y condujo directamente a la elaboración de la doctrina de la expiación, que es un ataque filosófico tanto a la unidad como al libre albedrío de Dios. 41.4, 2. 6.6 El afectuoso Padre Celestial, cuyo espíritu reside en sus hijos de la tierra, no es una personalidad dividida, una de justicia y otra de misericordia, ni tampoco se necesita un mediador para conseguir el favor o el perdón del Padre. La rectitud divina no está dominada por una estricta justicia retributiva, Dios como Padre trasciende a Dios como juez. 41.5, 2. 6.7 Dios nunca es vengativo, ni está colérico ni enojado. Es verdad que la sabiduría refrena a menudo su amor, a la vez que la justicia condiciona su misericordia cuando ésta es rechazada. Su amor por la rectitud no puede evitar manifestarse como un odio equivalente por el pecado. El Padre no es una personalidad contradictoria, la unidad divina es perfecta. Existe una unidad absoluta en la Trinidad del paraíso, a pesar de la identidad eterna de los correlacionados de Dios. 41.6, 2. 6.8 Dios ama al pecador y detesta el pecado. Esta afirmación es filosóficamente cierta, pero Dios es una personalidad trascendente, y las personas solo pueden amar y odiar a otras personas. El pecado no es una persona. Dios ama al pecador porque es una realidad personal, potencialmente eterna, mientras que Dios no adopta ninguna actitud personal hacia el pecado, porque el pecado no es una realidad espiritual, no es personal. Por eso solo la justicia de Dios tiene en cuenta su existencia. El amor de Dios salva al
Pecador, la ley de Dios destruye el pecado. Esta actitud de la naturaleza divina cambiaría en apariencia si el pecador terminara por identificarse totalmente con el pecado, al igual que esta misma mente mortal puede identificarse plenamente también con el ajustador espiritual interior. La naturaleza de un mortal identificado así con el pecado se volvería entonces completamente antiespiritual, y, por tanto, personalmente irreal, y experimentaría la extinción final de su ser. La irrealidad, e incluso el estado incompleto de la naturaleza de las criaturas, no pueden existir para siempre en un universo que progresa en realidad y que crece en espiritualidad. 42.1.2. 6.9 De cara al mundo de la personalidad, se descubre que Dios es una persona amorosa. De cara al mundo espiritual, es un amor personal. En la experiencia religiosa es las dos cosas. El amor identifica la voluntad volitiva de Dios. La bondad de Dios descansa en el fondo del libre albedrío divino, la tendencia universal a amar, a mostrar misericordia, a manifestar paciencia y a ofrecer el perdón. 7. La verdad y la belleza divinas. 42.2.2. 7.1 Todo conocimiento finito y toda comprensión por parte de las criaturas son relativos. La información y los datos, aunque procedan de fuentes elevadas, solo son relativamente completos, localmente exactos y personalmente verdaderos. 42.3.2. 7.2 Los hechos físicos son bastante uniformes, pero la verdad es un factor viviente y flexible en la filosofía del universo. Las comunicaciones de las personalidades evolutivas solo son parcialmente sabias y relativamente verídicas. Solo pueden estar seguras dentro de lo que alcanza su experiencia personal. Aquello que puede parecer enteramente cierto en un lugar, solo puede ser relativamente cierto en otro segmento de la creación. 42.4.2. 7.3 La verdad divina, la verdad final, es uniforme y universal, pero la historia de las cosas espirituales, tal como la cuentan numerosas personalidades procedentes de esferas diversas, puede variar a veces en los detalles debido a esta relatividad en la totalidad del conocimiento y en la plenitud de la experiencia personal, así como en la longitud y la extensión de esa experiencia. Las leyes y los decretos, los pensamientos y las actitudes de la gran fuente centro primera son eterna, infinita y universalmente verdaderos, pero al mismo tiempo su aplicación y su adaptación a cada universo, sistema, mundo inteligencia creada concuerdan con los planes y la técnica de los hijos creadores tal como estos actúan en sus respectivos universos, y también están en armonía con los planes y los procedimientos locales del Espíritu Infinito y de todas las demás personalidades celestiales asociadas. 42.5.2. 7.4 La falsa ciencia del materialismo condenaría al hombre mortal a convertirse en un proscrito en el universo. Un conocimiento así de parcial es potencialmente malo, es un conocimiento compuesto a la vez de bien y de mal. La verdad es hermosa porque es a la vez completa y simétrica. Cuando el hombre busca la verdad, persigue aquello que es divinamente real. 42.6.2. 7.5 Los filósofos cometen su error más grave cuando se extravían en el sofisma de la abstracción, en la práctica de enfocar la atención sobre un aspecto de la realidad, y luego declarar que ese aspecto aislado constituye la verdad total. El filósofo sabio buscará siempre el propósito creativo que se encuentra detrás de, y es anterior a, todos los fenómenos del universo. El pensamiento del creador precede invariablemente a la acción creativa. 42.7.2. 7.6 La conciencia intelectual puede descubrir la belleza de la verdad, su calidad espiritual, no solo por la coherencia filosófica de sus conceptos, sino con más certeza y seguridad por la respuesta infalible del espíritu de la verdad siempre presente. La felicidad es el resultado del reconocimiento de la verdad porque ésta puede exteriorizarse, puede vivirse. La decepción y la tristeza acompañan al error porque, como este no es una realidad, no se puede llevar a cabo en la experiencia. La verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual. 42.8.2. 7.7 La búsqueda eterna es con vistas a la unificación, a la coherencia divina. El extenso universo físico encuentra su coherencia en la isla del paraíso. El universo intelectual halla su coherencia en el Dios de la mente, el actor conjunto. El universo espiritual es coherente en la personalidad del Hijo Eterno. Pero los mortales aislados del tiempo y del espacio encuentran su coherencia en Dios Padre a través de la relación directa entre el ajustador del pensamiento interior y el Padre Universal. El ajustador del hombre es un fragmento de Dios y busca perpetuamente la unificación divina.
es coherente con la deidad paradisíaca de la fuente centro primera, y en ella. 43.1.2. 7.8 Discernir la belleza suprema es descubrir e integrar la realidad. Discernir la bondad divina en la verdad eterna, esa es la belleza última. Incluso el encanto del arte humano consiste en la armonía de su unidad. 43.2.2. 7.9 El gran error de la religión hebrea consistió en que no logró asociar la bondad de Dios con las verdades objetivas de la ciencia y la belleza atractiva del arte. A medida que la civilización progresaba, y puesto que la religión insistía en seguir el mismo camino insensato de acentuar con exceso la bondad de Dios, excluyendo relativamente la verdad y descuidando la belleza, ciertos tipos de hombres desarrollaron una tendencia creciente a desviarse del concepto abstracto y disociado de la bondad aislada. La moralidad aislada y exagerada de la religión moderna, que no logra retener la devoción y la lealtad de muchos hombres del siglo XX, se rehabilitaría si, además de sus mandatos morales, concediera una consideración equivalente a las verdades de la ciencia, la filosofía y la experiencia espiritual, a las bellezas de la creación física, al encanto del arte intelectual y a la grandeza de la consecución de un carácter auténtico. 43.3.2. 7.10 El desafío religioso de la época actual es para aquellos hombres y mujeres previsores, con visión de futuro y con perspicacia espiritual, que se atrevan a construir una nueva y atrayente filosofía de la vida a partir de los conceptos modernos ampliados y exquisitamente integrados de la verdad cósmica, la belleza universal y la bondad divina. Una visión así nueva y justa de la moralidad atraerá todo lo que hay de bueno en la mente del hombre y desafiará lo que hay de mejor en el alma humana. La verdad, la belleza y la bondad son realidades divinas, y a medida que el hombre asciende la escala de la vida espiritual, estas cualidades supremas del Eterno se coordinan y se unifican cada vez más en Dios, que es amor. 43.4.2. 7.11 Toda verdad, material, filosófica o espiritual, es a la vez bella y buena. Toda belleza real, el arte material o la simetría espiritual, es a la vez verdadera y buena. Toda bondad auténtica, ya se trate de la moralidad personal, la equidad social o el ministerio divino, es igualmente verdadera y bella. La salud, la cordura y la felicidad son integraciones de la verdad, la belleza y la bondad tal como se encuentran combinadas en la experiencia humana. Estos niveles de vida eficaz llegan a conseguirse mediante la unificación de los sistemas energéticos, los sistemas de las ideas y los sistemas del espíritu. 43.5.2. 7.12 La verdad es coherente, la belleza es atractiva y la bondad es estabilizadora. Cuando estos valores de lo que es real se coordinan en la experiencia de la personalidad, el resultado es un elevado tipo de amor condicionado por la sabiduría y capacitado por la lealtad. La verdadera finalidad de toda la educación en el universo consiste en coordinar de la mejor manera a los hijos aislados de los mundos con las realidades más amplias de su experiencia en expansión. La realidad es finita en el nivel humano, y es infinita y eterna en los niveles superiores y divinos. 43.6.2. 7.13, presentado por un consejero divino, que actúa por autoridad de los ancianos de los días de Ubersa.